un rincón olvidado del mundo, donde los días eran lentos como las estaciones y el viento traía consigo los susurros de generaciones antiguas, se alzaba el pequeño reino de Bayford. No era un lugar de grandeza ni fasto. Sus casas de piedra y madera crujían con la memoria del tiempo, y sus gentes, curtidas por los inviernos largos y las cosechas justas, caminaban con la serenidad de quienes han hecho de la modestia su virtud. Las ropas de sus habitantes estaban teñidas por el sol y desgastadas por los años. Cada remiendo era una historia. Cada pliegue, una batalla vencida al frío, al hambre o a la tristeza. Pero aún así, entre la escasez, germinaban la alegría y la esperanza, como flores tercas que brotan entre las grietas del adoquinado. En el corazón de ese lugar humilde vivía Elodie, una joven cuya presencia parecía traer calor incluso en los meses más crueles del invierno. Su cabello, largo como los cuentos al fuego, danzaba con la brisa mientras recogía leña o ayudaba a los más ancianos del pueblo. Tenía los ojos de quienes han visto penas, pero también los labios que aún sabían reír. Elodie no temía al trabajo. No rehuía el barro, ni los días duros, ni las madrugadas de escarcha. Cuando los víveres escaseaban, ella era la primera en salir al bosque a buscar raíces comestibles. Cuando el invierno cerraba los caminos, era ella quien cavaba los senderos para que los más frágiles pudieran alcanzar el templo. Y cuando los niños lloraban por el frío, era su canto el que los dormía. Su padre, Lord Bayford, era un hombre honorable, pero debilitado por los años y las decisiones que nunca quiso tomar. Viudo desde hacía muchos inviernos, se había vuelto a casar por conveniencia, no por amor. La nueva señora de la casa, aunque severa, velaba por la familia con una mezcla de dignidad y silencio. Entre ambas mujeres, Elodie se convirtió en el alma viva del hogar. Fue en uno de esos inviernos difíciles cuando la oferta llegó como una carta perfumada entre harapos. Desde el reino de Auria, una isla lejana envuelta en rumores de lujo y eternidad, vino una propuesta que parecía surgida de un cuento. El príncipe Henry buscaba esposa, y los emisarios, al oír hablar de la belleza y virtud de Elodie, la habían elegido para unirse al linaje de aquella tierra dorada. Aquella noche, bajo el techo agrietado del salón principal de Bayford, Lord Bayford se arrodilló ante su hija, con los ojos velados por la tristeza. Le tomó las manos con torpeza, como si fueran las últimas cuerdas que ataban su alma al perdón. «Hija mía», susurró con voz quebrada, «nuestro pueblo no tiene grano suficiente para sobrevivir otro invierno. Los campos están exhaustos
y nuestras bestias mueren sin pasto ni refugio. Esta unión, este matrimonio, podría salvarnos a todos. Elodie bajó la mirada, sintiendo el peso de su linaje sobre los hombros aún jóvenes. El deber era una llama que ardía más fuerte que sus sueños. Ella no amaba a Henry, ni siquiera lo conocía, pero amaba su hogar, su tierra agrietada, su gente que sonreía incluso cuando el pan era escaso. Así, con el amanecer acariciando las nubes con dedos dorados, la familia Bayford se embarcó hacia Aurea. El barco de la reina los aguardaba en el puerto, con velas de lino blanco y mástiles tallados con figuras doradas que relucían al sol. Una tripulación vestida de azul marino les ofreció mantas cálidas y frutas exóticas. Y mientras las aguas se abrían ante ellos, Elodie miró por última vez los tejados humildes de su aldea. Las chimeneas humeantes, los niños descalzos saludando con pañuelos desgastados. El viento llenó las velas y la tierra se hizo cada vez más pequeña. El sacrificio había comenzado. Aurea era lo opuesto a Bayford. Situado entre brumas y océanos, el reino flotaba como una joya tallada sobre la superficie del mundo. Cada puente de piedra parecía esculpido por ángeles. Los jardines, eternamente verdes, daban la impresión de no haber conocido jamás el invierno. Las fuentes cantaban y las columnas se alzaban con arrogancia sobre el mármol pulido. Cada tejado brillaba como si el oro fuera su pizarra. Elodie partió de su tierra con el corazón dividido. Una parte soñaba con traer prosperidad a su pueblo. Otra temía no volver a ver nunca más los rostros familiares de su infancia. Pero su voluntad era de hierro. Y así, con un sencillo vestido bordado por las manos de su madrastra y un colgante de madera que su hermana le había dado al despedirse, subió al carruaje que la conduciría a lo desconocido. Al llegar, los contrastes la envolvieron como un sudario de oro. La reina de Aurea, vestida con telas tan suaves como el suspiro de una nube, la recibió con una sonrisa tallada en mármol. Su corona, una sinfonía de oro y piedras preciosas, parecía pesar más que su propia presencia. A su lado, el rey apenas murmuraba. Un espectro con capa. Henry, en cambio, parecía la encarnación del encanto. Alto, de gestos suaves y palabras delicadas. Paseaba con Elodie por los prados floreados. Le mostraba los cultivos extensos, los arcos de los puentes, las aves de los jardines. Caminaban bajo pérgolas
y cielos perfumados. Todo era una pintura viva. La boda fue tan perfecta que dolía. Se celebró en el castillo de Áurea, entre columnas resplandecientes y tapices milenarios. Élodie vestía de blanco, con perlas bordadas que parecían lágrimas solidificadas. Los anillos brillaban como soles en miniatura. El beso, sellado ante los dioses y los hombres, parecía el final feliz de una historia antigua. Pero el final era otro. Tras la ceremonia, Élodie y Henry subieron a un carruaje dorado, cuyas ruedas no crujían y cuyos caballos parecían surgidos de un sueño. Ella pensaba que iniciaban su viaje de novios. Él no dijo una palabra. El carruaje se detuvo al pie de una montaña. Unas escaleras de piedra ascendían por la roca como una serpiente tallada. Al llegar a la cima, una gruta los recibió, oscura y húmeda como una herida abierta. Allí, la reina los aguardaba. Vestida con una túnica roja como el crepúsculo, rodeada de invitados con máscaras doradas. Dentro de la gruta, el aire era pesado. Una sala abovedada con un foso profundo como un abismo. Un puente de piedra lo cruzaba y al otro lado un altar con velas temblorosas. La reina ordenó a Henry guiar a Élodie hasta allí. Le habló con solemnidad. Dijo que aquel ritual era una tradición antigua, una forma de honrar a las víctimas que, en los albores del reino, fueron entregadas a una criatura que habitaba en la isla. Dijo que, sin aquellos sacrificios, Áurea jamás habría florecido. Dijo que su sangre debía unirse. Con una daga, cortó las palmas de los recién casados. Juntó sus manos. La sangre se mezcló como dos ríos oscuros. Luego dio a Élodie una moneda de oro. «Es el precio por la paz», susurró. Y Élodie, obediente, la arrojó al foso. Todo parecía concluir ahí. Henry tomó a Élodie en brazos. La cruzaba de vuelta por el puente. Ella lo miraba, confiada. Sonreía como una flor que cree en la primavera. Él la miró. «Lo siento», dijo, y la soltó. Élodie cayó al abismo. El grito se perdió entre las piedras. La oscuridad la tragó como un cuento sin final. Raíces sobresalientes la azotaban al pasar. Su cuerpo golpeaba contra muros húmedos y el dolor se encajaba en su carne como espinas de un rosal oscuro. Finalmente, tocó fondo. Un estanque frío la recibió como una tumba líquida. Emergió jadeando,
con el corazón galopando como un ciervo cercado, oscuridad, silencio, humedad y fuego. Desde lo alto de una repisa rocosa, una criatura descomunal la observaba. Dos ojos incandescentes brillaban en la penumbra como carbones vivos. El aliento del monstruo era un vapor caliente y ácido. La dragona, una bestia de proporciones imposibles. Su cuerpo serpenteaba por la caverna como un río de escamas y odio. Elodie no gritó, no lloró. Sus piernas temblaban, pero su espíritu se encendía. La dragona rugió, una explosión de sonido que estremeció la roca misma, y luego exhaló fuego. Elodie corrió. El túnel serpenteante se iluminaba con llamaradas que rozaban sus talones. La caverna era un laberinto vivo. Estalactitas afiladas como dagas, pasadizos que se angostaban, puentes naturales que crujían bajo su peso. El mundo era piedra y sombra. Encontró una rendija en la roca y se deslizó por ella. La dragona no la seguía. Su cuerpo era demasiado grande, pero su rugido la perseguía, como una maldición hablada. Allí, en ese rincón olvidado de la montaña, encontró un oasis de rareza. Un grupo de criaturas viscosas se deslizaban lentamente por las paredes. Eran babosas, pero no comunes. Emitían una luz azulada, tenue, como el reflejo de la luna en un lago profundo. Elodie, herida, observó cómo una de ellas se arrastraba sobre su pierna lacerada. La piel se cerró, la sangre cesó. Milagro. Rasgó un trozo de su vestido y formó un pequeño farol envolviendo a varias babosas. La luz azul danzaba como un espíritu en su mano. Iluminó su camino. La princesa no esperaba ser rescatada. Lo supo desde la caída. Solo podía contar con su mente, con su cuerpo y con el eco de sus propios pasos, porque el cuento que le habían prometido era una mentira y ahora debía escribir el suyo propio. El tiempo dejó de tener forma allí abajo. Los segundos eran como gotas de agua que no sabían si caer o evaporarse. Elodie caminaba en penumbra, guiada solo por el suave brillo azul de su improvisada linterna viva. Las babosas seguían aferradas a la tela de su vestido, pequeñas luciérnagas viscosas que pulsaban con una luz que no era del mundo exterior. Cada latido de ellas parecía al compás de su respiración, y con cada paso, la caverna susurraba un eco nuevo, como si alguien la esperase. La humedad se colaba en sus huesos. El aire tenía el sabor del metal y el olvido. A ratos, el silencio se rompía por alguna piedra suelta, por el crujir distante de alas pesadas, o por su propia mente que recordaba a su padre, a su madrastra, al príncipe que le sonrió antes de arrojarla al abismo. Y entonces, sin buscarlo, lo vio, un muro de piedra tallado con manos desesperadas. No había cuerpos, no había huesos, solo nombres, decenas de nombres grabados con uñas, con anillos, con la punta de cuchillos rotos. Cada nombre era un lamento petrificado, cada trazo
un rastro de esperanza que no logró escapar. Elodie pasó los dedos sobre las letras. Sintió la rugosidad de otras vidas truncadas, vidas que habían sido promesas como la suya, promesas rotas por un pacto antiguo y cruel. Los nombres eran todos femeninos, todos distintos, todos silenciosamente iguales. No lloró. Sus lágrimas ya no eran agua, eran fuego contenido. Y ese fuego necesitaba una salida. Detrás de ese muro, como guiada por un presentimiento, encontró un estrecho pasadizo. Era vertical. Una grieta ascendía hacia la nada, estrecha como el hueco entre dos suspiros. Desde lo alto entraba una delgada línea de luz, fría, lejana, casi imposible. Sin pensarlo, comenzó a trepar. Las uñas se quebraban, los músculos ardían, las plantas de los pies sangraban al rozar las piedras filosas. Pero siguió, como si el alma misma se aferrara a cada saliente. Ascendió en silencio. Escuchaba su respiración como si viniera de otro cuerpo. Uno que ya no era princesa. Uno que se estaba haciendo piedra. Fuerza, voluntad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad sin forma, sus dedos rozaron el borde y la luz la tocó, tibia, real. Elodie emergió a la superficie como si saliera de un sueño húmedo y febril. Pero la montaña no celebró su ascenso. El aire estaba cargado de un silencio distinto, pesado, denso, como el segundo antes de un trueno. Desde la altura se asomó y lo vio. Abajo, como hormigas con armaduras, un grupo de jinetes cabalgaba hacia la entrada de la montaña. En cabeza, reconoció el porte, la corona, el remordimiento encorvado. Era su padre, Lord Bayford. Él había sabido todo desde el inicio. El sacrificio, la mentira, el pacto oscuro disfrazado de alianza. Y ahora, quizás movido por el peso de su traición o por el amor que aún vibraba entre sus costillas, venía a buscarla, a enfrentarse al infierno que había ayudado a despertar. Elodie no gritó, no descendió corriendo, no agitó los brazos, simplemente se ocultó entre las rocas. Sabía que algo se avecinaba y no era el rescate. Las sogas descendieron por el abismo. Los hombres del rey bajaron, armados, inseguros, valientes por fuera, temblorosos por dentro. Entraron al corazón de la montaña, como quien entra a una catedral maldita. Y entonces el silencio se rompió, pero no con un grito, no con un rugido, con un crujido, el crujido de 3 huevos, resquebrajándose en la penumbra. 3 pequeñas criaturas nacían, tibias, vulnerables, perfectas, los hijos de la dragona. El rey los vio,
y en sus ojos no hubo compasión, solo miedo, miedo de lo que significaban, de lo que traerían. Y con voz de sentencia ordenó que los mataran. Los hombres obedecieron. Pero la madre lo sintió. En lo profundo de su pecho algo ardió. Un vínculo milenario, una furia primitiva, un dolor que superaba el lenguaje. Y con ese dolor, la dragona descendió. Sus alas cruzaron el abismo como cuchillas de sombra. Su aliento fue fuego, su grito, juicio. En segundos, los hombres ardieron como hojas secas. El aire se llenó de cenizas. Y el rey cayó. No con gritos, no con gloria. Cayó con los ojos fijos en la oscuridad, arrepentido, tarde. Elodie observaba desde arriba los nudillos blancos por la fuerza con la que se aferraba a la roca, el corazón latiendo como un tambor antiguo, y entonces, sin pensarlo, tomó la cuerda y trepó. Subió como si el mundo ardiera detrás de ella, porque, en efecto, así era. La dragona ascendía también, enloquecida, herida, furiosa. Sus alas golpeaban el aire, su fuego teñía el cielo, la montaña ardía, gritaba, y desde lejos era como ver a una diosa enloquecida desgarrar el firmamento. Cuando Elodie alcanzó la cima, el mundo había cambiado. Ella también no era una princesa, era una sobreviviente, una sombra vestida de ceniza, un símbolo. Y allí, entre el humo y el alba, la vio una figura familiar, su madrastra, el rostro demacrado, la voz quebrada, las palabras como cuchillos. La reina se ha llevado a tu hermana. Y el ciclo comenzaba de nuevo. El fuego había cesado. Solo quedaban brasas temblando en la piel del mundo. La montaña respiraba humo como un viejo dragón agotado que se hunde en un sueño sin fin. Elodie, de pie sobre la piedra chamuscada, parecía una figura sacada de una historia prohibida. Su cabello hecho de hollín y viento. Su mirada de un gris antiguo. Y junto a ella, la figura quebrada de su madrastra. Apenas podían hablar. Las palabras pesaban más que los cuerpos. Pero bastaron unas pocas. La reina ha tomado a tu hermana. Y en esa frase, el mundo volvió a girar. Volvió a morderse la cola. Otra princesa. Otro vestido. Otra caída al abismo. Elodie no gritó. No maldijo. Solo cerró los ojos. Y cuando los abrió,
tenía en ellos una decisión que no se podía quebrar. El miedo se había consumido. Solo quedaba fuego. Se separó de su madrastra con un movimiento suave, como si dejara atrás una vida entera en una exhalación. Y sin mirar atrás, comenzó a descender de la montaña. Bajo sus pies, el mundo crujía. Los restos del enfrentamiento aún humeaban. Armaduras derretidas. Espadas torcidas como ramas secas. Hombres que fueron polvo. Y en el centro, un nombre tallado en el hollín: Bayford. Ella no se detuvo. No tocó nada. Porque ahora tenía una misión. No era venganza. Era redención. Era romper el ciclo. Cruzó los valles como una sombra silenciosa. El sol no se atrevía a brillar del todo. Los árboles parecían inclinarse a su paso. Y los cuervos no graznaban, solo la observaban. Era como si el mundo supiera que algo importante se tejía en sus pasos. Durante el camino, recordó cada palabra de la reina, cada sonrisa falsa, cada promesa vacía. Y también recordó la sangre en las piedras, el frío del abismo, el calor de las llamas. Pero sobre todo, recordó las niñas de las historias, las que nunca llegaron a convertirse en reinas, las que fueron semillas enterradas sin primavera. Cuando llegó al palacio, la niebla le daba la bienvenida. Las torres sobresalían como garras afiladas de una bestia dormida. Las ventanas, ojos cerrados. El silencio era perfecto. Demasiado perfecto. Se coló por los corredores como un recuerdo que no quiere morir. Nadie la detuvo. Los soldados habían desaparecido. Las doncellas, borradas como palabras en la arena. Solo quedaban tapices que contaban mentiras. Y un aire espeso que olía a traición. En el gran salón, la reina la esperaba, vestida de perlas y promesas rotas. Sentada en su trono, tallado en huesos de cuentos antiguos. La miró con una sonrisa que no llegaba a los ojos. ¿Has venido a suplicar?, dijo. Elodie no respondió. Solo dio un paso. Luego otro.
y otro más. Sus pies resonaban sobre el mármol como un tambor de guerra lento. Y entonces habló. No he venido por mí. He venido por ella. Y por todas las que no volvieron. La reina chasqueó los dedos. Y desde las sombras apareció la hermana, envuelta en seda, pequeña, temblorosa, con los ojos de Elodie. Un paso más, advirtió la reina, y la perderás. Pero Elodie sonrió. Por primera vez en días, sonrió. No tienes poder sobre mí. No más. Y fue en ese momento que la montaña rugió a lo lejos. Un trueno sin cielo. Una promesa viva. La reina se levantó. La sonrisa se quebró como cristal. ¿Qué has hecho? Pero ya era tarde. El ciclo se había roto. La cadena de hijas sacrificadas se había desgarrado. Y Elodie era libre. La montaña seguía humeando como si respirara su propio lamento. Aquel fuego que una vez fue destrucción, ahora ardía en la memoria de Elodie como un faro de advertencia. Nada era lo que parecía. Ni el amor, ni el castillo, ni las promesas. Pero aún quedaban lazos que tirarían de su alma hacia la caverna. Su hermana pequeña, inocente como la primera nieve, había sido llevada. Otra novia, otra ofrenda, otro eco en la cadena maldita. Elodie descendió de nuevo. Sus manos aún dolían de la última subida, pero ahora no era la misma. Algo había despertado en ella. No solo fuerza, sino claridad. La verdad era su única luz, y su fuego interior, su nueva armadura. En las entrañas de la montaña, el aire era más espeso. El eco de la muerte aún resonaba entre los túneles. Pero esta vez, Elodie no buscaba escapar. Esta vez iba a rescatar. La encontró cerca de un lago subterráneo. La niña temblaba, envuelta en una túnica demasiado grande, con los ojos demasiado abiertos. Su inocencia aún no había sido contaminada por el horror, pero el miedo ya se había posado como escarcha sobre sus hombros. «He venido a por ti», susurró Elodie, arrodillándose junto a ella. La pequeña no respondió. Solo se abrazó al cuerpo de su hermana.
El mundo se había vuelto traicionero, pero ese abrazo era una verdad. Los túneles temblaron. Un rugido llenó el aire, como si la cueva se hubiera convertido en garganta de una bestia dormida. La dragona, madre de fuego, guardiana de su dolor. Elodie apretó la empuñadura de una espada herrumbrosa que había encontrado tiempo atrás, oculta entre escombros de antiguas víctimas. No era noble ni brillante, pero tenía filo. No quiero luchar, dijo en voz alta, como si la piedra pudiera escucharla. Solo quiero que sepas la verdad. La criatura descendió con el estruendo de una luz. Sus alas se extendieron como velos funerarios. Sus ojos eran brasas congeladas. Estaba cansada de los gritos, cansada de las niñas. Elodie no retrocedió. Tomó aire como quien bebe del último manantial. Nos mintieron a ambas. Ellos te prometieron hijas. Ellos hicieron el pacto. Pero yo no soy hija de reyes. Yo no te debo nada. La dragona soltó una exhalación que olía a ceniza y siglos. Luego atacó. Elodie se lanzó a un lado, protegiendo a su hermana con el cuerpo. El fuego pasó como una ola roja que lamía las paredes. La espada temblaba en su mano, pero aún la sostenía. En un giro desesperado, la joven se lanzó hacia la criatura, esquivando las zarpas y apuntando hacia su boca. Allí, donde nacía la llama, allí, donde el dolor se hacía verbo. El filo entró. Un alarido llenó la caverna y una explosión de fuego brotó dentro de la criatura, que retrocedió, herida. Elodie cayó al agua. Silencio. El eco de la pelea flotaba sobre la superficie como humo después de un incendio. Elodie emergió, jadeante, la ropa pegada como segunda piel. La criatura aún estaba viva, dolida y furiosa. Elodie no corrió. Miró a la dragona con los ojos de quien ha conocido la traición. «Mátame si quieres», dijo, bajando la espada. «Pero no somos enemigas». El fuego brotó. Pero Elodie se deslizó a un lado en el último segundo. La llama rebotó contra una roca pulida, regresando como un espejo ardiente. La dragona gritó, esta vez de sorpresa. Su pecho ardía. El fuego la envolvía como un manto maldito. Elodie se acercó. Levantó la espada y no la usó. En su lugar
Sacó una de las babosas azules que aún conservaba y la colocó sobre la herida abierta. El tejido brilló, como si la cueva misma respirara esperanza. La dragona no dijo nada, pero por primera vez no atacó. Elodie tomó de la mano a su hermana. Las sombras ya no eran cadenas, eran el velo que caía tras la última escena. Y ellas, las supervivientes, caminaron hacia la salida. Elodie avanzaba por las entrañas de la montaña con su hermana en brazos, como si el destino mismo la empujara a desafiar lo imposible. La niña, aún temblorosa y muda por el miedo, se aferraba a su hermana mayor con la fe ciega que solo un lazo verdadero puede sostener. Las paredes de la caverna temblaban, ya no por la amenaza inmediata, sino por la promesa del regreso de la dragona. La oscuridad era casi total. Solo la luz azulada de las babosas iluminaba el camino, danzando sobre los muros como estrellas atrapadas en piedra. Elodie mantenía un farol improvisado con un jirón de su vestido, donde las criaturas emitían su tenue resplandor. La tela estaba húmeda y desgarrada, pero el calor de la vida en su interior bastaba para mantenerlas encendidas. Su respiración se acompasaba con los latidos del eco. Cada paso era un desafío, cada crujido una advertencia del mundo subterráneo. Mientras se movían entre corredores cada vez más estrechos, Elodie sintió que el aire cambiaba. Había calor. Un susurro distante de alas, rozando la piedra, le rozó la nuca como un presagio. La dragona había despertado. Con el corazón golpeando como un tambor de guerra, Elodie escondió a su hermana tras una roca y se adelantó con cautela. Se alzó sobre una repisa natural para observar mejor, y entonces la vio emergiendo del abismo como una sombra alada. La dragona surcaba el aire de la caverna en círculos lentos y silenciosos. Parecía buscar algo, olfatear las memorias quemadas del lugar. Ella no te entregó lo que prometió, susurró Elodie con la voz quebrada. No somos hijas del trono. Solo somos piezas en un juego antiguo. La dragona aterrizó con un golpe que hizo temblar el mundo. Sus ojos, dos pozos de fuego líquido, se clavaron en la figura menuda de Elodie. Caminó hacia ella, cada paso un estruendo que hacía temblar la piedra. Elodie no se movió, no gritó. Se mantuvo firme, como si la calma pudiera desarmar a una bestia ancestral. Pero el fuego no escucha razones. La llamarada surgió sin aviso, un estallido de luz y muerte.
Elodie apenas alcanzó a levantar una espada caída entre las ruinas. Con reflejos nacidos del puro instinto, la clavó en el paladar de la dragona justo cuando el fuego nacía. La explosión fue interna. Un rugido contenido que hizo temblar la bóveda entera. Elodie salió disparada, su cuerpo golpeando la roca antes de caer a un lago subterráneo. Las aguas estaban tibias, agitadas por el temblor. Emergió, jadeando, la vista nublada, los brazos entumecidos. La dragona cayó también, arrastrando sus alas quemadas. El combate había sido una danza fugaz, pero las secuelas eran eternas. Elodie emergió del agua, tambaleante. Su hermana corría hacia ella, gritando su nombre entre lágrimas. Pero Elodie no miraba a la niña. Sus ojos estaban fijos en la dragona, que yacía inmóvil, con el pecho expandiéndose en sus últimos suspiros. Se acercó lentamente. En su mano aún llevaba algunas de las babosas luminosas. No levantó la espada. No gritó ¡venganza! Solo extendió la mano y dejó caer las criaturas sobre las quemaduras del monstruo. Como una ofrenda, como una tregua silenciosa. La dragona, en su agonía, no rugió, no atacó, solo cerró los ojos y respiró. El silencio volvió a reinar en la caverna. Pero algo había cambiado. El ciclo estaba roto. La ofrenda ya no era una víctima. Era una aliada. Elodie, con su hermana a su lado, emprendió el regreso hacia la superficie y esta vez no volvería sola. El aire olía a hierro y a ceniza quemada. La cuerda por la que Elodie había escapado ya no colgaba de la grieta. Solo quedaban jirones de humo y las huellas de un desastre. Pero no podía quedarse lejos. No mientras su hermana estuviera allí abajo. No mientras una nueva mentira tejía su red en los hilos del destino. Descendió, una vez más, como una oración que vuelve a pronunciarse, como un eco de sí misma. La oscuridad la recibió con familiaridad, como si la cueva supiera que había vuelto, como si fuera parte de ella, como si ya no pudiera existir fuera de su sombra. Elodie no tardó en encontrarla. La niña estaba temblando. Vestida aún con los trajes de una ceremonia que nunca llegaría a celebrarse. Los ojos grandes y húmedos
La miraban con un desconcierto que rompía el alma. «Estoy aquí», susurró Elodie, arrodillándose junto a ella, «y no voy a dejar que te pase nada». La abrazó con firmeza, con la ternura de una madre, con la rabia de una hermana rota. Pero la paz era un lujo que la cueva no ofrecía. Un rugido lejano vibró en las paredes como si la montaña respirara con dolor. Y luego, las alas, ese sonido inconfundible de un cuero antiguo, golpeando el aire con la furia de una tormenta. La dragona descendió como un eclipse, sus ojos de oro fundido clavados en las dos hermanas. No atacó de inmediato, solo observó como si estuviera midiendo su dolor, como si pudiera leer sus intenciones. Elodie se adelantó, las manos alzadas, la voz temblorosa pero decidida. No somos hijas de esos reyes. No somos parte del pacto. Somos solo peones. Nos mintieron a nosotras como a ti. La dragona no se conmovió. Movió su cuello largo y poderoso como si dudara, pero la duda duró poco. El rugido que siguió fue como una ola de dolor antiguo, y el fuego no tardó en seguirlo. Elodie empujó a su hermana hacia un hueco entre las rocas y rodó hacia un lado justo cuando la llamarada lamía el suelo donde habían estado. Sin pensarlo, corrió hacia una vieja espada, oxidada, abandonada, vestigio de una historia ya olvidada. La sostuvo con ambas manos, con miedo, sí, pero también con una determinación feroz. Cuando la dragona volvió a cargar, Elodie la enfrentó, no con fuerza, sino con inteligencia. Esquivó una embestida, y justo cuando la criatura abrió sus fauces, clavó la espada directamente en la boca. El fuego no pudo salir. Rebotó en sí mismo, y la explosión fue como el grito de un planeta herido. Elodie fue lanzada al agua. El golpe la sumergió en un frío que parecía venir del principio del tiempo. Cuando emergió, jadeante y empapada, vio que la dragona también estaba herida. Tosía fuego y sangre. Sus alas batían con menos fuerza. Pero no estaba vencida. Y Elodie tampoco. Entonces se le ocurrió un plan. La miró a los ojos y dijo: «Hazlo».
quémame. Si eso es lo que quieres, quémame. La dragona rugió, abrió sus fauces una vez más y lanzó todo su fuego. Pero Elodie se había movido, solo un poco, lo justo para que el fuego rebotara en una roca húmeda y pulida y volviera como un espejo ardiente. La llama golpeó a la dragona de lleno. Su grito fue un canto de derrota y su cuerpo cayó pesadamente contra la piedra. Elodie se acercó, la espada aún en la mano. Podía acabar con todo. Podía cerrar el ciclo, pero no lo hizo. Se arrodilló y colocó sobre la herida abierta uno de los seres luminosos que tanto la habían salvado. La babosa azul se encendió como una esperanza y la dragona, entre espasmos, respiró. Elodie se quedó allí, mirándola, esperando que el monstruo entendiera que no todas las llamas destruyen. Los ecos del castillo resonaban como un templo que se prepara para un rito sagrado. Los vitrales lanzaban manchas de colores sobre el suelo de mármol, como si el mismo sol tratara de advertir lo que estaba por suceder. El príncipe Henry aguardaba al pie del altar, rodeado de flores y solemnidad. A su lado, la reina sostenía una sonrisa tan impecable como un cuchillo recién afilado. La música llenaba el aire con notas de celebración falsa. Invitados de todos los rincones del reino contemplaban la escena sin saber que asistían a su propia condena. Elodie irrumpió en el salón como una profecía hecha carne. Su figura apareció en el umbral, cubierta de hollín, barro y una determinación que parecía quemar la atmósfera misma. Cada paso que daba resonaba con la gravedad de 1000 historias no contadas. A su lado, la sombra alada de la dragona cubría los techos del castillo. Los vidrios comenzaron a temblar antes de romperse, como si la realidad no pudiera sostener tanta verdad de una sola vez. El pánico brotó como un incendio. Los músicos soltaron sus instrumentos. Los invitados comenzaron a correr. Los gritos fueron ahogados por el rugido que sacudió las columnas del lugar. El fuego descendió como una sentencia escrita en llamas. No era un castigo ciego. Era la culminación de generaciones de engaños, sacrificios y promesas rotas. La dragona no destruía, redibujaba el equilibrio. La reina intentó huir, pero el fuego fue más veloz que la mentira. El príncipe, paralizado,
miró a Elodie una última vez, no con odio ni miedo, sino con una aceptación trágica. Había amado la idea de una salvadora, no la verdad que se le presentaba. Elodie no dijo palabra. No necesitaba justificar lo que el mundo entero ya entendía. Su mirada era un juicio sin lenguaje. Cuando las cenizas se asentaron y el humo dejó de cantar su letanía, el castillo era solo ruina. Un testamento de lo que ocurre cuando el poder se alimenta del sufrimiento. La dragona descendió una vez más, su pecho aún marcado por las heridas del encuentro anterior. Elodie se acercó y ambas compartieron un instante de reconocimiento. No eran enemigas. Eran testigos de un mismo dolor. Juntas, dejaron atrás el polvo del pasado. Se dirigieron hacia el puerto donde el barco aguardaba, flotando como un umbral hacia una nueva historia. Su hermana menor, rescatada de las entrañas de la montaña, las esperaba junto a la madrastra. Las tres mujeres subieron a bordo, sus ojos firmes, sus espíritus intactos. Mientras el navío se alejaba, las aguas reflejaban no solo el cielo, sino también una promesa, la de un futuro tejido por manos libres. Atrás quedaba un reino de cenizas. Adelante se abría un mundo donde el fuego podía ser calor, no condena. Elodie cerró los ojos. Por fin, el silencio tenía forma de esperanza. Los muros del castillo emergieron a lo lejos como los restos de un espejismo antiguo. Oscurecido por la bruma, el palacio que alguna vez representó la promesa de una vida de cuento, ahora se alzaba como la guarida de un espejismo roto. Elodie, con sus cabellos enredados por el viento y su vestido transformado en jirones de historia, caminaba con la serenidad de quien ya ha cruzado la muerte. A su lado, la dragona avanzaba, no como bestia de pesadilla, sino como una sombra viva de la verdad. En el gran patio central, los tambores de una nueva boda resonaban. Flores blancas adornaban los arcos de piedra y la música flotaba ligera, como si pudiera borrar los crímenes que dormían bajo esas losas. El príncipe Henry, con su sonrisa encantadora, esperaba de nuevo a una novia, pero esta vez el altar no recibiría una doncella, recibiría una tempestad. Los ojos se volvieron cuando Elodie cruzó las puertas. Primero sorpresa, luego horror y después pánico. La dragona desplegó sus alas como un eclipse. Su rugido sacudió los vitrales y el fuego brotó como una sentencia largamente postergada.
No había palabras ni justicia terrenal que pudiera igualar la furia de aquella llama. Las cortinas ardieron, las columnas cedieron y los invitados huyeron en desbandada, como hojas arrastradas por el viento de la verdad. El príncipe intentó escapar, pero el fuego lo envolvió sin juicio ni ceremonia. Élodie no celebró, no gritó, ni lloró. Solo observó el final. Una era de traición se redujo a cenizas. La mar embravecida recibió el barco de regreso con brazos de espuma y vientos cargados de quietud. Élodie se encontraba en la proa, acompañada por su hermana, que dormía apoyada en su hombro, y por su madrastra, que guardaba silencio. Ya no había reyes, ni reinas, ni ceremonias de sacrificio. Solo 3 mujeres, 3 supervivientes, navegando hacia un reino por construir. Los faroles de la costa aparecieron en la distancia como luciérnagas que marcan el regreso del alma. Y Élodie, sin necesidad de corona ni trono de las guerras, cerró los ojos sabiendo que el verdadero reinado comienza cuando yacen las tierras grises de Bayford, ahora teñidas de una calma nueva. No era ya el reino de un hombre. No era un feudo gobernado por las deudas de los antepasados ni los pactos sellados con sangre. Ahora era hogar de un linaje diferente. Una estirpe nacida del fuego y de la piedra. La princesa sin corona. La hermana que no fue sacrificada. La madrastra que eligió la ternura. Élodie, cuyo nombre antes significaba promesa, ahora significaba principio. Habían vuelto del fin del mundo, con la piel marcada y el alma trenzada con cenizas y esperanza. La aldea, otrora silente en su obediencia, despertó al verlas llegar. Nadie trajo tambores ni tapices. Solo la certeza de que algo antiguo se había roto. Y en su lugar, algo tierno y salvaje crecía. Élodie caminaba descalza sobre la tierra húmeda cada amanecer. Sus pasos no buscaban dirección, solo conexión. Sus dedos rozaban los tallos del trigo, los troncos rugosos, las piedras tibias. Había sobrevivido a una promesa rota, a una caída sin fin, a un monstruo, a un linaje podrido. Y había elegido no convertirse en ninguno de ellos. Su hermana, aún joven pero ya despierta, la seguía con la fe ciega que solo tienen los niños ante un mito vivo. Y su madrastra, que una vez fue extraña, era ahora un árbol firme donde apoyarse.
juntas tejían un gobierno sin coronas. No hablaban de poder, hablaban de agua limpia, de libros para todos, de tierras que sanan. Los habitantes empezaron a contar historias, no con tinta, sino con pan compartido, con techos reconstruidos, con noches sin miedo. Y decían, hubo una niña que cayó al abismo y subió llevando consigo la luz. En las noches más quietas, Elodie subía sola a la colina donde solían mirar las estrellas con su padre. Allí no lloraba, solo pensaba y a veces hablaba, como si la brisa supiera escuchar. No te odié, padre. Solo odié lo que callaste. Y cuando el viento respondía, parecía traer el aroma de la caverna, la memoria de la dragona, la furia de la montaña, pero también la quietud del lago y la azulada curación de las babosas luminosas. Los días se sucedieron como las estaciones en un sueño sin relojes. La gente vivía sin temor a pactos sellados en altares de piedra, y cada vez que un niño nacía, le contaban el cuento. El del fuego que no mató, el del eco que salvó, el de la hija que eligió vivir y hacer vivir a otros. Así, Elodie gobernó sin trono, no desde arriba, sino desde el centro, desde donde arde la llama, donde duerme la llama. Y cuando envejeció, porque incluso las heroínas duermen al final, su hermana tomó el hilo. Y la historia continuó. Y así, bajo la luna curva como una sonrisa de dragón dormido, los niños soñaban. Y dormían, y en su sueño escuchaban la voz de Elodie, suave como una canción, diciéndoles: todo lo oscuro puede ser atravesado, toda llama puede convertirse en hogar, y tú también puedes ser el héroe de tu cuento. Ahora sueña que tú eres el héroe o la heroína de tu propio cuento. Y no olvides suscribirte al canal cuando despiertes.